Segunda parte del trabajo propiedades, consecuencias de concebir el conocer, como establecer distinciones. ¿Qué puedo hacer por ti? O ¿hasta qué punto puedo hacer algo por ti? Consideremos la siguiente pregunta. ¿Puede un sujeto B aprender a demostrar un teorema previamente demostrado por A? ¿Quién le cuenta a B la secuencia de pasos seguidos durante la demostración? Bueno, digamos que luego de conocer B lo realizado por A, B podría presentar de memoria los pasos de la demostración. Tal vez B podría explicar la secuencia lógica de los pasos seguidos en la demostración. Pero es A y no B quien se ha entrenado y desarrollado la habilidad para sortear dificultades matemáticas propias del demostrar teoremas. Definitivamente, si tuviéramos que contratar a alguien para resolver teoremas, escogeríamos a A y no a B. ¿Puede A abrir una puerta por B? Bueno, al abrir A la puerta, libera a B de hacerlo. Y B puede experimentar libremente el entrar. Pero es A y no B quien desarrolla la habilidad para manipular manillas y abrir puertas. Digamos que lo que A hace, lo que A dice, o cómo A hace lo que hace, puede tener importantes consecuencias para lo que B elige o decide hacer, o cómo B hace lo que hace. Incluso A podría hasta ofrecer su vida a cambio de la vida de B, lo que alguna vez ha sucedido. Pero A no puede vivir por B. Reflexión sobre el operar en conjunto de las estructuras de dos sujetos que interactúan entre sí. Veamos hasta qué punto podemos aproximarnos a una respuesta a lo que se plantea en el título. Agrego que lo que sigue en el resto del trabajo es una reflexión realizada por un no neurobiólogo, que es mi caso, de modo que quienes lo sean, u otros, podrán ampliar o corregir lo que sea ampliable o corregible. Partamos señalando respecto de lo que sucede en las estructuras de dos sujetos que están interactuando entre sí, es que estamos tratando con dos entidades biológicas distintas, paralelamente funcionando, y que el vivir de un sujeto, o el cambiar su estructura física cognitivamente, queda en principio sujeto a lo que pasa física y cognitivamente en la propia estructura, y no en la del otro. Pues un cambio en una estructura constituye una modificación de ella respecto de sí misma, condicionado a la situación, a las condiciones físico-cognitivas en las que se encuentra. Lo anterior se corresponde con lo que se ha planteado de que para que alguien establezca un cierto saber o un cierto conocimiento requerirá sí o sí experimentar en su estructura el tipo de contraste que lleva a configurar las distinciones de ese saber. Un comentario. Bueno, entonces se está planteando que el vivir o el que la estructura de un sujeto experimente cambios físico-cognitivos tiene como fundamento directo de cambio lo que pasa en ella misma y no lo que pasa en la estructura de otro sujeto.
lo que implica una distancia, una separación funcional de las estructuras entre sí. O en principio la necesidad de autorreferirse a la propia estructura para señalar propiamente por qué o cómo es que ella cambia y se modifica. Ejemplificando hasta cierto punto las cosas, el que un sujeto levante 100 kilos no hará que otro sujeto que lo está mirando adquiera por ello músculos. Ni alguien podría describir o referirse a algo si es que ese algo no está incorporado en su propia plataforma distincional, que es desde donde el sujeto opera cuando dice lo que dice. Una pregunta que surge a este punto es si el funcionamiento de una estructura tiene como fundamento directo de cambio lo que pasa en ella y no en la del otro. ¿Qué decir entonces del funcionamiento conjunto de ambas estructuras que están en interacción, que están interactuando? Respecto de qué decir del funcionamiento conjunto de las estructuras de dos sujetos que interactúan entre sí, lo que sucede en ellas, consideremos el siguiente factor involucrado en esto. Funcionamiento conjunto, factor 1. Activación en ambas estructuras de la actividad de un hardware básico común. Mismo tipo de receptores, mismo tipo de vías neuronales asociadas a estos receptores. Lo que deriva en la construcción replicativa de distinciones en mismos dominios cognitivos de ambas estructuras. Bueno, es claro que al observar el comportamiento de dos sujetos que, por ejemplo, conversan entre sí, lo que verbalmente uno dice estimula el funcionamiento del otro y viceversa. Bueno, digamos que a causa de que las estructuras de ambos sujetos están construidas con un mismo hardware básico, mismo tipo de receptores, más mismo tipo de vías neuronales asociadas a ellos, los estímulos sonoros emitidos por una estructura que refieren a aquello que internamente se verifica en ella, automáticamente activan receptores y vías equivalentes de la segunda, lo que deriva en esta segunda estructura en la construcción de distinciones en dominios cognitivos equivalentes al de la primera y que replican en esta segunda estructura distinciones que la primera estableció en su trasfondo cognitivo. Bueno, las distinciones replicadas en la segunda estructura podrán ser usadas como un sustrato por ella para establecer nuevas distinciones que este segundo sujeto podrá referir a la contraparte. Bueno, al ocurrir problemas de comprensión de aquello que los sujetos se refieren, podrán en su funcionar interactivo congruentizar lo que originalmente les resultaba disímil y ambos entenderse en aquello que se dicen. Bueno, comentario es que, siendo como se están planteando las cosas, el fundamento de la comunicación entre sujetos tiene su origen o punto de partida en el establecimiento replicativo automático de distinciones establecidas en la estructura de la contraparte, en mismos dominios cognitivos, debido a la actividad estimulante que las estructuras ejercen mutuamente entre sí en sus hardware básicamente comunes. Por ejemplo, estímulos sonoros emitidos por una de ellas estimulan el funcionamiento de receptores para el sonido equivalentes presentes en la estructura contraparte y viceversa. Un segundo factor a considerar, involucrado en el funcionamiento conjunto de las estructuras de dos sujetos que están interactuando entre sí, algo que está pasando en ella, digamos, es que el funcionamiento de sus hardware operan
con las mismas reglas u operaciones lógicas. Sumemos a la estimulación recíproca de un mismo hardware básico común que ejercen las estructuras entre sí el hecho de que ambos hardware procesan información con las mismas reglas u operaciones lógicas, lo que implica que a ambos sujetos les parecerá lógicamente coherente o derivable aquello que mutuamente se comunican y reconocen. Ahora, este flujo lógico recíproco podrá verse momentáneamente interrumpido si, por ejemplo, un sujeto introduce en su argumentación una entidad desconocida para el otro, o establece una deducción que para la otra estructura, por su particular trasfondo de distinciones, no le resulta lógicamente deducible. En estas condiciones, en su interactual, los sujetos podrán homogeneizar aquella parte atingente de sus trasfondos cognitivos y reconfigurar productos operacionalmente equivalentes, de modo que lo que inicialmente no era entendible por uno de ellos, ahora sí lo sea para ambos. Digamos como comentario que a la inducción automática del funcionamiento de una estructura por la otra, a causa de estímulos generados por la contraparte que en receptores y vías equivalentes presentes en ambas, se suma de otro factor, una equivalencia en el funcional lógico de los hardware, lo que se traduce en los sujetos en la percepción de un referirse mutuo de información lógicamente coherente. Funcionamiento conjunto. Factor 3. Elegir, optar. Un factor activado u operado propiamente por cada estructura, lo que introduce disimilitud en los software o en las plataformas distincionales de los sujetos. Elegir, optar, constituye una operación cognitiva propia de cada estructura, en el sentido que al comunicarle una estructura a la otra su elección realizada y criterio empleado, la segunda podrá entender qué es lo que la otra ha elegido o por qué ha elegido la forma en que lo ha hecho. Pero la acción misma de elegir no será replicada o automáticamente ejecutada por la segunda estructura a causa de la comunicación misma realizada por la primera. Ahora, lo anterior ocurrirá por muy coherente o lógico que sea aquello que se refieren. De modo que, a fin de cuentas, cada estructura tendrá que, por sí misma, operar el clic que la lleva a elegir o a optar de una cierta manera, sea en la forma que lo hizo la contraparte, sea que elija por algo distinto. Ahora, elegir por alternativas diferentes en diferentes momentos para el mismo sujeto conllevará para las estructuras distinto tipo de experiencias, lo que deriva en distinciones distintas. Entonces, factor que está introduciendo disimilitud cognitiva en las plataformas distincionales de los sujetos. Bueno, entonces se plantea que la acción de elegir podría verse como una operación que realiza propiamente cada estructura. Esto es una acción no automáticamente replicada o inducida por el funcionamiento estimulante de la estructura de otro sujeto, a pesar de estar ambas constituidas por un mismo hardware básico, estructural y funcional lógico común. Bueno, siendo las cosas como se están planteando, podríamos decir o comprender que nadie elige u opera el clic electivo propiamente por otro sujeto. O en otras palabras, ningún sujeto puede comprometer propiamente la voluntad de otro.
o de involucrarlo automáticamente en algo que se le dice que realice. Como tampoco podría suceder que un sujeto acepte o rechace una cierta realidad suya o una situación que está viviendo, simplemente a causa de que otro sujeto elija por él. Sin embargo, hay que considerar que con lo que un sujeto hace, o con la forma en que hace lo que hace, puede constituir un ejemplo y un estímulo significativo, que lleve o induzca a otros sujetos a elegir de una cierta manera o adoptar una determinada actitud ante lo que sucede. Sobre la percepción de otras entidades físicas funcionantes en el interactuar de los sujetos entre sí. Una forma de abordar lo que se plantea en el título es con la pregunta: ¿qué tipo de contrastes o fenómeno físico se verifica o subyace en los sujetos, tal que les permite referir un otro sujeto físico interactuando con él? ¿Contribuirá a esto el establecimiento de contrastes o diferencias en la percepción que establecen los sujetos cuando, por ejemplo, uno de ellos toca una parte de su cuerpo respecto de lo que él mismo experimenta en su cuerpo cuando toca una parte del cuerpo de otro sujeto? Todo esto, por ejemplo, acoplado a la visión del cuerpo delimitado del otro sujeto, separado de los límites que percibe para su propio cuerpo, etc. Bueno, esto de tocar y percibir un otro físico separado de la percepción de un sí mismo físico tiene como trasfondo fenomenológico básico la propiedad de exclusión de la materia en el espacio, al menos a escala nuestra o en torno a esta escala. Esto es, dos unidades materiales no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, lo cual no nos hace transparentes unos a los otros, sino que contrariamente al interactuar o establecer una contigüidad espacial, nos topamos, nos interferimos o excluimos físicamente las partes que interactúan entre sí. Bueno, el hecho que una forma de distinguir del sujeto refiera o derive en mapear, en dar físicamente cuenta de lo que hay y sucede, siendo el cuerpo del propio sujeto parte de lo que está mapeando o ocurriendo ahí en su entorno, entonces derivará en ellos, en los sujetos, una fenomenología distincional que los lleva, por ejemplo, a concebir un otro u otros físicos funcionantes que se desenvuelven en un medio común. Bueno, hay que tomar en cuenta algo importante, y es que la concepción por los sujetos de otras entidades físicas distintas, funcionantes que coexisten con la de él, no solo requiere que el sujeto establezca contrastes, diferencias, separaciones, utilizando un mismo sentido o distintos sentidos suyos. Requiere, además, unir, integrar, congruentizar separaciones, diferencias, distinciones. Esto es, que los sentidos, visión, tacto, etc., refieran entre sí coherencia o correspondencia para lo que detectan. ¿Qué es lo que, en definitiva, permitirá al sujeto concebir propiamente entidades separadas, coherentemente funcionantes, articuladas, que se desenvuelven
junto con la dinámica del propio sujeto en un medio común. Bueno, existiendo coherencia para lo que entre sí refieren un mismo tipo o distintos sentidos para un mismo sujeto, es que eso que se le presenta al sujeto o se constituye como entidad, como unidad, o, sistema, proceso, ahí afuera, su realidad o su totalidad coexistente con la de él no puede ser cuestionada o negada desde esos sentidos, mientras estos sentidos mantengan concordancia para lo que detectan y refieren. Contrariamente, una discordancia para lo que entre sí detectan distintos o el mismo sentido, implicará para el sujeto una escisión cognitiva que invalida la unicidad o percepción de una integridad unificada, distinta a un sí mismo. De modo que bajo estas condiciones, y para hacer casar las cosas, el sujeto podrá interpretar lo que sucede diciendo que ha percibido alguna ilusión. Como comentario destaco esto que está escrito en azul, y es que el referir distinciones en correspondencia para aquello que detecta el mismo o distintos sentidos en el mismo sujeto, le imposibilita negar, cuestionar la existencia de entidades distintas con dinámicas articuladas coherentes que coexisten con la de él. Contrariamente a lo que sucedería cuando se rompe o se escinde esta correspondencia o de aquello que los sentidos del mismo sujeto le refieren. Entonces, en esto de percibir entidades físicas funcionantes, separadas, distintas a un sí mismo físico, no se trata entonces de establecer meramente separaciones, diferencias, desigualdades, distinciones. Asimismo, el sujeto debe referir correspondencias o coherencias para distinciones o estas separaciones, lo que lo llevará finalmente a establecer comportamientos distintamente articulados de entidades dinámicas físicas que coexisten, interactuando e influyéndose unas con las otras, siendo el cuerpo del propio sujeto o sus partes un constituyente más que participa de una fenomenología común conjunta. Resumiendo, ¿qué podemos entonces decir del funcionamiento conjunto de las estructuras de dos sujetos que interactúan entre sí? Pregunta que nos hacíamos inicialmente. Entonces, ¿qué podemos decir del funcionamiento conjunto entonces de dos estructuras que interactúan entre ellas? Bueno, algo que sucede concomitantemente en cada una de estas estructuras, en su mutuo interactuar, es la percepción, consciente o inconsciente, de un otro físico, funcionante, coherentemente articulado, separado de un sí mismo físico, contribuyendo a todo esto un referir coherente o en correspondencia de lo que los sentidos le informan, de lo que le informan los sentidos a cada uno de los sujetos. Bueno, junto con esto,
referir coherente en correspondencia entre sí de lo que detectan los sentidos de un mismo sujeto, entonces a la percepción de este otro físico funcionante se superpone la percepción de un otro cognitivo funcionante. Es independiente, de modo que la contraparte es percibida o concebida como una entidad integrada con autonomía física y cognitiva, separada de la entidad física cognitiva autónoma que cada sujeto percibe en sí mismo. Bueno, contribuirá a este tipo de percepciones el que, por ejemplo, un sujeto establezca correspondencia entre el contenido de lo que el interlocutor verbalmente le comunica, le enfatiza, con gestos o un comportamiento físico correlativo de las partes del cuerpo del interlocutor mientras dice lo que dice. Agreguemos, por ejemplo, el hecho de que un sujeto reciba información que desconoce de la contraparte, información que integrada en su trasfondo le permite, por ejemplo, desenvolverse más adecuadamente en la realidad física conjunta en la que ambos sujetos se encuentran. Bueno, este es otro de tantos ejemplos que se podrían dar que contribuyen en los sujetos a concebir un otro físico cognitivo con autonomía respecto de un sí mismo. Agreguemos. Estamos señalando lo que estaría ocurriendo en este interactuar en conjunto de dos sujetos. Agreguemos que a causa de un funcional lógico equivalente de los hardware, sumado a que cada sujeto establece correspondencias entre distinciones conceptuales que le refiere la contraparte con distinciones conceptuales que el sujeto refiere como generadas por él en su propio trasfondo cognitivo, surge concomitantemente en los sujetos la noción de que están coherentemente hablando lo mismo, o de que se entienden en aquello que se dicen o se comunican. Bueno, y todo esto está ocurriendo a causa de la activación inductora del funcionamiento de una estructura sobre la otra y viceversa, que lleva a los sujetos a replicar distinciones que se verifican en la contraparte en mismos dominios cognitivos a causa de un hardware básico común de ellos. De modo de operar con estas distinciones iniciales en los propios trasfondos y comunicar entonces a la contraparte productos cognitivos nuevos que la contraparte establece, distinción que establece en su propio trasfondo. Ahora, la integración de las arriba correspondencias y de eventualmente otras, mientras sucede lo que sucede, permitiría a los sujetos concebir, por ejemplo, la presencia de otros sujetos de naturaleza física cognitiva común, con una autonomía cognitiva, que, por ejemplo, pueden mutuamente instruirse con información que la contraparte desconoce, que, por ejemplo, les puede a ambos serle útil para un operar en conjunto, pudiendo ellos tomar conciencia de que se entienden aquello que diferencialmente experimentan y se comunican, etc. El otro considerado en el contexto cognitivo de la sola y propia estructura de un sujeto. En este sentido, podemos al menos decir que el que un sujeto pueda establecer o decir que entiende lo que otra persona le plantea, enfocando todo esto en el contexto de su sola y propia estructura,
podría verse como el establecimiento de correspondencia entre distinciones que el sujeto establece, pero que refiere proveniente de otro sujeto distinto a él, por ejemplo, algo que escucha decir emitido por la contraparte, con la percepción de una integración coherente u operativa de eso que refiere al otro. Esto es que percibe un claro significado, entiende el significado de aquello que se le dice, al poder operar, al poder integrarse en el propio trasfondo global de distinciones que el sujeto refiere como propias. Entonces, al producirse esta correspondencia o inserción operativa de aquello que el otro le comunica, implicaría al sujeto concebir que reconoce o que entiende o que le ve un claro significado al otro, a lo que al otro le ha dicho, teniendo todo esto como referencia de fondo situaciones en las que eso que se le ha comunicado a un sujeto no ha podido ser integrado o reconocido, o no se le ha encontrado un significado, y que lo ha llevado a concebir contrariamente que no entiende eso que el otro le está diciendo. Una proposición: elementos cognitivos de naturaleza dicotómica, como corresponder versus no corresponder, yo versus lo no yo, sí versus no, interior versus exterior, igual versus distinto, constituirían operadores o factores organizadores del trasfondo cognitivo de los sujetos, lo cual incidiría básicamente en la estructuración y funcionamiento cognitivo de ellos. Intromisión estructural, funcional, cognitiva de una estructura en la otra, o participación de un tú cognitivo en un yo cognitivo y viceversa. Dada una equivalencia estructural de los hardware y de sus funcionamientos lógicos, la actividad estimulante recíproca en mismos dominios cognitivos que se verifica entre sujetos implica la noción de un continuo estructural funcional cognitivo que involucra o compromete a sus plataformas distincionales. De modo que el funcional distincional de una estructura A induce automáticamente cambios físicos, químicos, neuronales, cognitivos en una plataforma distincional B y viceversa. Ahora, la estructura receptora que replica distinciones de la contraparte podrá usar esas distinciones replicadas como un sustrato en su plataforma para construir y referir a la contraparte nuevas distinciones que la segunda estructura podrá inicialmente replicar y analizar como un sustrato en su propio trasfondo. Ahora, superpuesto a lo anterior, opera un elegir, y una dinámica biológica propia, autónoma, que involucra los trasfondos cognitivos de estos sujetos con experiencias diferidas. Plataformas que van direccionando de una manera propia la interpretación que cada sujeto hace de lo que va sucediendo, lo que no impide configurar en ellos distinciones operacionalmente equivalentes y coordinar operaciones en un medio común, a partir de aquello que se comunican. Intromisión estructural, funcional, cognitiva de una estructura en la otra, o participación de un todo cognitivo en un yo cognitivo y viceversa. Entonces, la idea de fondo que se está planteando es que es como que si el funcionamiento físico-químico neuronal de una estructura se continuara o automáticamente se entrometiera, operara, activara el funcionamiento físico-químico neuronal de otra estructura y viceversa.
De modo que la separación espacial, física de los sujetos o de sus estructuras pierde relevancia en el funcionamiento cognitivo conjunto, al menos válido para receptores que para su activación no requiere de que los sujetos ejerzan una contigüidad física espacial entre ellos. Al mismo tiempo que está sucediendo lo anterior, tomando en cuenta, por ejemplo, la autonomía propia del elegir de cada sujeto, va direccionando en cada plataforma un set de experiencias por las que los sujetos van introduciéndose u optando, conformando de manera diferencial sus trasfondos cognitivos a causa de las diferentes distinciones que conllevan las diferentes experiencias o aquello que diferencialmente experimentan las estructuras. Entonces, como comentario final, consciente o inconscientemente, el funcional cognitivo en un sujeto conlleva un funcional cognitivo semejante e inducido en la contraparte por la actividad estimulante que ejerce el funcional neuronal de una estructura en el funcionamiento neuronal de la otra y viceversa. Algo así como que la experiencia de una sonrisa verdadera nunca resulta neutra ni para quien la realiza, como asimismo para quien la detecta. Optar los sujetos por optimizar o privilegiar el llevar la atención a experiencias positivas o expresar genuino afecto, ejemplo, servicio, evitando profundizar en lo negativo que acontece o en desafecto, revela profunda inteligencia, a mi modo de ver, vivencial, en quienes han acertado, repito, a mi modo de ver, en prestarle atención a lo que es relevante en nuestras vidas, haciéndolas más significativas para sí mismos como para los demás. Bueno, aquí termina este segundo trabajo. El próximo lleva como título El relacionarse del sujeto, tema que será abordado de manera general, esto es, sin profundizar en un análisis referido al funcionar de las estructuras de los sujetos, como se ha intentado hacer en esta última reflexión. Bien, simplemente me queda agradecerles su atención. Bueno, entonces, muchas gracias.